¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, aquí saludándolos de nuevo en este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver un examen ETS de cálculo integral de la vocacional 11. Entonces vamos a darle y pues empecemos. El primer ejercicio habla sobre una integral por cambio de variable. La integral es la integral de t cuadrada raíz de 9 menos t cúbica diferencial de t. Cabe mencionar que no todos los exámenes nos están diciendo de por qué método tengamos que hacerlos. Entonces, si corremos con la suerte de que el ejercicio nos dice por qué método, bueno, pues entonces apliquemos dicho método. Entonces, en esta ocasión no nos dicen por qué método, pero pues nosotros ya estamos diciendo por qué método lo vamos a hacer. Entonces, esta va a ser por cambio de variable. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? En elegir una u adecuada de tal manera que convirtamos esto en una integral de una función que dependa de u y encontremos también su derivada de u. En este caso, pues lo que está dentro de la raíz es un buen candidato a u, y entonces igualamos u es igual a t cúbica y derivamos del lado izquierdo y derivamos del lado derecho. La derivada de una constante es 0 menos la derivada de t cúbica es 3t cuadrada 3t cuadrada diferencial de teta, ¿sí? Finalmente esto te queda menos 3t cuadrada diferencial de teta. Eso es la derivada de u. Ahora, yo me regreso a la original y veo que está t cuadrada de t. Y aquí tengo t cuadrada de t. Pero me está estorbando este 3. Por lo tanto, lo paso del otro lado dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda menos 1/3 de la derivada de u es igual a t cuadrada diferencial de t. Y ahora sí, ya tengo mi f de u, que sería raíz de 9 menos t cúbica, y t cuadrada de t sería mi derivada de u. Sustituyendo, te queda raíz de u, y t cuadrada en dt es menos 1/3 de du. Entonces aquí pongo menos 1/3 de la derivada de u. Ahora las constantes salen fuera de la integral y te queda menos 1/3 de la integral, y aplicamos la propiedad de que es u al raíz enésima de cualquier función va a ser igual a u a la 1 sobre n. En este caso va a ser u a la 1/2 por derivada de u. Entonces recordemos la fórmula para la integración, y es u, la integración de u a la n derivada de u, nos queda que es u a la n más 1 entre n más 1 más c, siempre y cuando la n sea diferente de menos 1. En este caso la n es igual a 1/2. Y entonces procedemos y te queda menos 1/3 por u a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 más c. Por este lado tengo menos 1/3, sumando te va a quedar u a la 3/2 sobre 3/2 más c. ¿Sí? Aplicando regla del sándwich, aquí te queda 1/3 por 2/3 de u a la 3/2 más c. De aquí multiplicamos este 1/3 por 2/3 y te queda menos 2/9 de u a la 3/2 más c. Regresando a la variable original, te queda menos 2/9 de 9 menos t cúbica, todo eso a la 3/2 más
C. Y esta ya sería la función integrada. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿dudas con este? Háganlo en los comentarios. ¿Sale? Bueno, pasamos al siguiente. Déjenme borrar. ¿Sí? Rápidamente. Y la siguiente integral va a ser una integral que trae funciones trigonométricas en su función, ¿vale? Terminamos de borrar aquí rápidamente, ¿vale? Entonces la siguiente integral es la integral de la secante de 2x por tangente cúbica de 2x diferencial de x. Este de aquí es una integral, podemos llamarla de cambio de variable, pero hay que transformarla, ¿sí? Porque directamente no podemos usar un cambio de variable. Entonces yo voy a ocupar la identidad trigonométrica de tangente cuadrada de... vamos a poner de una vez el argumento. El argumento puede ser el que sea. En este caso pues es 2x, 2x, 2x. Tangente cuadrada de 2x es igual a la secante cuadrada de 2x menos 1. Sustituyo, aquí tengo tangente cuadrada, entonces tengo 3 disponibles, por lo tanto voy a ocupar 2 de ellas. Entonces me queda secante de 2x por tangente de 2x, todo eso por secante cuadrada de 2x menos 1 diferencial de x. ¿Vale? Bien, multiplico y separo. Entonces queda la secante al cubo, porque aquí es un cuadrado por 1, más 1, perdón, de la potencia. Queda secante cúbica de x por tangente de 2x. Este menos multiplica a la secante de 2x por tangente de 2x menos la integral de secante de 2x tangente de 2x diferencial de x. ¿Vale? Y aquí tengo ya dos integrales donde puedo ocupar el mismo cambio de variable. U va a ser secante de 2x. Y la derivada de u, la derivada de la secante es secante de 2x por tangente de 2x por la derivada de 2x, que es 2 diferencial de x. De aquí vemos que tengo 3 secantes, de las cuales la derivada de u se va a llevar una secante, y aquí tengo la tangente que acompaña a la derivada. El 2 me está estorbando, lo paso dividiendo y te queda 1/2 de du es igual a la secante de 2x por tangente de 2x diferencial de x. Por el otro lado, aquí ya tengo secante por tangente, ¿no? Que sería directamente el 1/2 de du. Y entonces regresando te queda la integral, bueno, el 1/2 va a salir fuera de la integral. Aquí tengo 3 secantes y la derivada va a ocupar una y me voy a quedar con 2 secantes, por lo tanto sería u cuadrada derivada de u, ¿sí? Menos 1/2, porque este 1/2 es de la derivada de u, te queda simplemente la derivada de u, ¿sí? Ocupando la misma fórmula que en el ejercicio anterior, te queda 1/2 de u a la 2 más 1 entre 2 más 1 menos 1/2 de u más c. Continuando, te queda 1/2 por 1/3 de u al cubo, menos 1/2 de u más c. Multiplico 1/2 por 1/3 y te queda 1/6 de u al cubo menos 1/2 de u más c. De aquí podemos factorizar 1/2 de u, ¿no? Es esta, porque 1/2 es múltiplo de 1/6. Entonces te queda 1/2 de u por 1/3 de u cuadrada más
menos 1 más c. Entonces ahora sí resolvemos esta y te queda 1/2 de u, esta fracción te queda u cuadrada menos 3 sobre 3 más c, ¿no? Este 1/3 sale fuera y te queda 1/6 de u por u cuadrada menos 3 más c. Regresamos a la variable original y te queda 1/6 de u, pero u es secante de 2x. Y u cuadrada sería secante cuadrada de 2x menos 3 más c. Y esta ya sería la función integrada. Podemos trabajar un poquito más con esta, pero esto es suficiente para resolverla, ¿sale? Entonces vamos a borrar esto un poquito más rápido y borramos, ¿sí? Entonces guardamos esto aquí y entonces ahora la siguiente integral va a ser, ya nos dice que es un tema nuevo y la integral es la integral de x cuadrada por el seno de x, por el seno de x diferencial de x. Este de aquí va a ser una integración por partes. ¿Cómo sabemos esto? Porque se están multiplicando dos funciones aquí. Entonces, casi siempre si dos funciones no tienen nada que ver, más que nada si no se puede hacer un cambio de variable, pues entonces se procede a hacer una por partes, ¿sale? Entonces, si recordemos que la integración por partes, vamos a encontrar la integral de u por derivada de b va a ser igual a u por b menos la integral de b derivada de u. Entonces, en nuestra integral tenemos que elegir quién es u y quién es de b. Entonces, para u tenemos que usar un método que no es totalmente de acuerdo, no están de acuerdo todavía los libros, pero nos sirve, que es hilate. Sí, es un método donde te dice qué prioridad tiene u con base en cómo está estructurada la función. Entonces, i habla de inversas, L habla de logarítmicas, A habla de algebraicas, T habla de trigonométricas y E de exponenciales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo inversas antes que cualquiera de las anteriores, escojo a U, propongo a U como la inversa. Y así me voy con cada una de ellas. Entonces reviso y me doy cuenta que no tengo inversas, no tengo logarítmicas y sí tengo algebraicas. Algebraicas casi siempre son potencias de x, en cualquiera de sus formas, ¿no? Como raíz o como potencia entera, ¿no? Con n un entero, ¿no? O un natural, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a elegir a u como x cuadrada. U va a ser x cuadrada y también tengo que escoger a db. db va a ser el seno de x con la diferencial de x. Mientras a u la tengo que derivar, me va a quedar 2x de x. A b la tengo que integrar y la derivada del seno va a ser menos coseno de x. Te queda menos coseno de x. Sustituyendo la fórmula te queda u por b menos la integral de b derivada de u. Entonces sustituyendo te queda x cuadrada por menos coseno de x, menos la integral de b, que sería menos coseno de x, por derivada de u. Hago un poquito de espacio aquí. Entonces te queda menos coseno de x por derivada de u, que es 2x de x. Esto se acomoda como menos x cuadrada coseno de x. Este menos sale con este menos y con el 2 y se vuelve más 2 veces la integral de x coseno de x diferencial de x.
Nos damos cuenta que nuevamente nos sale una función algebraica con una trigonométrica y tengo que volver a aplicar la integración por partes o el método de integración por partes. Nuevamente elijo a u como x y la derivada de b, derivada de b como coseno de x diferencial de x. La derivada de u va a ser la derivada de x y b va a ser igual, la integral del coseno es seno de x. Nuevamente aplico la integración por partes y te queda menos x cuadrada coseno de x más 2 por u por b, que sería x seno de x menos la integral de seno de x por dx, ¿no? Seno de x diferencial de x. Multiplico y te queda menos x cuadrada coseno de x más 2x seno de x menos 2 veces la integral del seno de x, pero la integral del seno es menos coseno de x y al final ponemos más c. Borramos esto, ya no lo necesitamos. Y finalmente te queda esto como menos x cuadrada coseno de x más 2x seno de x más, porque menos con menos por menos te da más, y te queda 2 coseno de x más c, ¿vale? Y esta ya sería mi función ya integrada, ¿sí? Nuevamente, si tienen preguntas, déjenla ahí en el buzón de comentarios. Vamos a borrar esto. Y nuevamente seguimos con el otro ejercicio. Esta integral va a ser una por sustitución trigonométrica. Y te queda dx entre x cuadrada raíz de 11 menos x cuadrada. 11 menos x cuadrada. Ahora, ¿cómo nos podemos guiar si no nos dice el ejercicio o su examen que si lo podemos hacer por sustitución trigonométrica? Es principalmente porque tenemos una raíz, ¿sí? Tenemos una raíz y las potencias de las variables son prácticamente iguales, ¿sale? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es formar un triángulo rectángulo que va a ser nuestra guía para formar nuestras identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces yo voy a usar este ángulo, le voy a llamar θ, y por este lado tengo dos funciones, ¿no? Tengo x cuadrada y tengo raíz de 11 menos x cuadrada, ¿sí? Entonces, si yo le saco raíz a x cuadrada, me queda x. Y este va a ser uno de los catetos, porque si se dan cuenta, aquí también se repite. Realmente es indistintible cuál de los dos, pero yo se lo voy a poner aquí, ¿sale? Ahora, este de acá. ¿Qué pasa si yo yo lo llamo c? ¿Sí? Elevo de los dos lados del cuadrado, más bien elevo al cuadrado a ambos lados y te queda 11 menos x cuadrada, eso es igual a c al cuadrado. Este lo paso del otro lado y te queda que 11 es igual a c cuadrada más x al cuadrado. Y este de aquí es un teorema de Pitágoras, donde te dice que la suma de los cuadrados de los catetos, x es un cateto al cuadrado, junto con c al cuadrado, forman sumados la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, yo le saco raíz al 11 y esa es la hipotenusa. Y entonces el último cateto justamente es este, el que yo le llamé c. Y entonces me queda que aquí es raíz de 11 menos x cuadrada. Otro tip que podemos ayudarles a que se identifiquen es que si tienen una resta en la raíz, automáticamente esa es uno de los catetos, y el que esté a la izquierda o positivo, la raíz, esa es la hipotenusa. ¿Sí? Esa es otra forma de orientarse de cómo detectar quiénes son los catetos, ¿no? Y entonces tengo que armar esta función de x, pero ahora lo voy a dejar en términos de θ. Entonces me piden encontrar x al cuadrado. Entonces de este lado tengo a x y tengo un número. Siempre
que quieran agarrar o quieran encontrar a x solita, tómense el cateto que tiene la letra que quieren agarrar con el número. Y entonces, ¿qué relación trigonométrica me involucra el cateto adyacente con respecto a teta y la hipotenusa? Claro, el coseno. Y entonces te queda coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que sería x, sobre la hipotenusa, que es 11. Despejo a x y te queda que x es igual a la raíz de 11 por coseno de teta. ¿Sí? Pero a mí no me piden x, me piden x al cuadrado. Entonces elevo de ambos lados de la ecuación y te queda que x cuadrada es raíz de 11 es 11 y coseno pues es coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces ya tengo la primera. Ahora me piden encontrar raíz de 11 menos x cuadrada, que es justamente el cateto opuesto a este. Y entonces sí, ¿qué relación? Pues es el seno, ¿no? Y entonces me queda que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería raíz de 11 menos x al cuadrado, sobre la hipotenusa, que es raíz de 11. Nuevamente despejo y te queda que raíz de 11 menos x al cuadrado, eso es igual a la raíz de 11 por el seno de teta. ¿Sí? Entonces aquí ya no tengo que derivar nada, digo, ya no tengo que elevar al cuadrado nada, me da directamente la función que quiero encontrar. Después nos damos cuenta que necesitamos también la derivada de x, pero aquí ya tenemos a x, ¿no? Entonces derivamos ahí y te queda que derivada de x, las constantes salen fuera de la derivada y la derivada del coseno es menos seno. Entonces te queda raíz de 11 menos seno de teta por la derivada de teta. Y entonces la derivada de x va a ser igual a menos raíz de 11 por el seno de teta diferencial de teta. Y ya tenemos todo para sustituir esta integral. Y entonces te va a quedar la integral de x es menos raíz de 11 por el seno de teta diferencial de teta. ¿Sí? X cuadrada es 11 coseno de cuadrado de teta y raíz de x de 11 menos x cuadrada es todo eso por raíz de 11 por el seno de teta. De aquí seno con seno se va, raíz con raíz se va y el menos 1/11 sale fuera y te queda menos 1/11 de la integral de la derivada de teta sobre coseno cuadrado de teta. Recordemos que el 1 sobre coseno es la secante secante, ¿no? Y entonces como está al cuadrado, pues te queda secante cuadrada. Entonces te queda menos 1/11 de la integral de la secante cuadrada de teta diferencial de teta. Y eso, por fórmula, te queda menos 1/11 de la tangente de teta perdón, ya no lleva diferencia. Menos 1/11 de tangente, menos 1/11 de tangente de teta más c. Y ahora tenemos que regresar a las variables originales. Entonces calculamos la tangente de teta, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y eso te queda por cateto opuesto es la raíz de 11 menos x al cuadrado sobre x más c, y eso es la integral. ¿Sale? Si tienen preguntas, ya saben, déjenlo ahí en los comentarios. Entonces, continuamos. La siguiente integral nos habla de fracciones parciales, o también algunas escuelas también les llaman fracciones simples. ¿Sí? Entonces la integral va a ser la integral de x cuadrada más 3x menos 4 sobre x cuadrada menos 2x menos
8 diferencial de x. Entonces, hay dos maneras de resolver esta integral. La primera sería directamente hacer la división y reducir esta fracción algebraica. Pero, como nos están pidiendo directamente el método de fracciones parciales, tenemos que ver en qué caso caen. Si tenemos raíces repetidas, raíces diferentes, raíces irreducibles. Y entonces, pues tenemos que fijarnos directamente en el denominador. Entonces, x cuadrada menos 2x menos 8, yo tengo que de alguna manera factorizar o intentar factorizarlo. Entonces vamos a factorizar. ¿Cómo? Pues dos números que multiplicados den 8 y restados te den menos 2. Sí, efectivamente 4 y 2. El de en medio, el signo de en medio va al más grande y la multiplicación de signos va al otro. Y entonces esto nos va a quedar, primero vamos a tratar algebraicamente antes de integrar, y te queda x cuadrada más 3x menos 4 sobre x menos 4 por x más 2. Y entonces caemos en raíces diferentes. Y entonces esto por fracciones parciales te va a quedar un parámetro a entre la primera raíz más otro parámetro b sobre la otra raíz, x más 2. Y nuestro objetivo es encontrar a A y a B. Entonces pasamos este denominador multiplicando a cada uno de los términos y te va a quedar x cuadrada más 3x menos 4. Esto es igual a sobre x menos 4 por x menos 4 por x más 2 más b sobre x más 2, que va a multiplicar a x menos 4 por x más 2. Nos cuesta que este con este se va, este con este se va, y tenemos que x cuadrada más 3x menos 4, eso es igual a por x más 2 más b por x menos 4. Desarrollamos estos dos y te va a quedar ax más 2a más bx menos 4b. De aquí factorizamos una x y te queda a más b. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y lo otro te queda más 2a menos 4b. Y eso es igual a x al cuadrado más 3x menos 4. Ahora, ¿cuál es la idea? Este es el coeficiente que multiplica la x. Debe ser igual a este coeficiente. Y esto de acá es el término lineal, que debe ser igual a este término lineal. ¿Sí? Entonces, escribimos la ecuación y te queda a más b tiene que ser igual a 3. Y 2a, menos 4b menos 4b tiene que ser igual a menos 4. ¿Sí? De aquí, bueno, hay varias formas de resolver. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejamos a. Vamos a despejar a y eso es igual a 3 menos b. Sustituimos en la segunda y te queda 2 por 3 menos b menos 4b. Eso es igual a menos 4. ¿Sí? Expandimos y te queda 6 menos 2b menos 4b es igual a menos 4. Continúa acá y te queda 6 menos 6b, eso es igual a menos 4. Pasamos el 6b del otro lado, regresamos el 4 y te queda 6 más 4, eso es igual a 6b. 6 más 4 te queda 10, eso es igual a 6b. Y finalmente 10 sextos, que eso es 5 tercios. Y eso es igual a b. Ya tengo el parámetro b. Calculamos a de esta de acá. Y entonces te queda que a es igual a
3 menos 5 tercios. Y esto es 3 por 3, 9, menos 5 sobre 3. Y eso es igual a 4 tercios, que eso es igual a. ¿Sí? Entonces, borramos esto para sustituir los valores y te queda. Vamos a espacio aquí. Sustituyendo, esto te queda. A es 4 tercios, ¿no? Te queda 4 tercios de x menos 4 más b, que son 5 tercios entre x más 2. Y ahora sí, integro separadamente, saco los coeficientes y te queda dx sobre x menos 4 más 5 tercios de la integral de dx entre x más 2. Y aquí hago un cambio de variable. U es igual a x menos 4, derivada de u es derivada de x. De este lado llamo b a x más 2 y derivada de b es igual a derivada de x. De este lado tengo 4 tercios de la integral de du sobre u más 5 tercios de la integral de db sobre b. ¿Sí? Borramos esto de aquí. Y recordemos que la integral de la derivada de u derivada de u entre u es el logaritmo natural y te queda 4 tercios del logaritmo natural de u más 5 tercios del logaritmo natural de b más c. Aquí te queda 4 tercios del logaritmo de u, pero u era x menos 4, más 5 tercios del logaritmo natural de b, pero b es x más 2, más c. Aplicando la propiedad de logaritmos, el coeficiente sube como potencia del argumento y te queda logaritmo natural de x menos 4 a la 4 tercios más el logaritmo natural de x más 2 a la 5 tercios más c. Seguimos aplicando la propiedad de los logaritmos. Te dice que si dos logaritmos se están sumando, los argumentos se pueden multiplicar, ¿no? Y entonces esto te queda x menos 4 a la 4 tercios, todo eso por x más 2 a la 5 tercios más c. Y luego podemos combinar las potencias y te queda que el logaritmo natural de x menos 4 por a la cuarta por x más 2 a la quinta, todo eso a la 1 tercio más c. Ya depende de qué tan bonito lo quieran entregar, pero por lo mientras podemos seguir todavía factorizando un 4 tercios, ¿no? Aquí este 4 y aquí lo dejamos como 4 también, como 2, ¿no? Entonces, por lo pronto, así ya quedaría lista. Y esa es la integración por fracciones parciales. Viene ya los problemas de aplicación. Uno de ellos te habla sobre áreas, ¿no? Entonces, el problema te dice, calcula el área comprendida entre las rectas, y igual a 4 menos x cuadrada y x igual a 1 menos y sobre 4. ¿Sí? Y también te pide que traces la gráfica. Y entonces nos damos cuenta que esta de aquí es una parábola. ¿Sí? Es una parábola vertical, ¿sí? Porque la x es la que tiene el cuadrado y como es negativa abre hacia
abajo. Esta de aquí, como tenemos un términos lineales, son rectas. Y como tienen signos diferentes en ambos lados del igual, tienen pendiente negativa. Entonces la recta de esta va a ir así y la recta de esta, la gráfica de esta va a ir pues, una parábola hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trazo la gráfica de esta parábola? Es excesivamente fácil. Entonces, traza en tu plano cartesiano y nos vamos a ir a encontrar los cruces con los ejes. ¿En qué puntos la parábola cruza al eje X? ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo y igual a 0. Entonces te queda 4 menos x cuadrada, eso es igual a 0. Este término negativo lo paso del otro lado y te queda 4 es igual a x cuadrada. ¿Cómo despejo este cuadrado? Pues sacándole raíz, pero recordemos que vamos a tener dos raíces. Y entonces, nos va a quedar más menos 2 y eso es igual a x. Entonces los cruces con los ejes es en menos 2 y en 2. Y ahora, como sé que abre hacia abajo, debe de haber un punto aquí arriba donde sea el punto más alto. ¿Cómo encontrarlo? Pues muy fácil. Sacamos la distancia que hay de aquí a acá, de las raíces, ¿no? Y nos damos cuenta que es 4. Lo dividimos, el punto medio será el eje X, ¿no? El X igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 2 unidades a la derecha del menos 2 o 2 unidades a la izquierda del menos 2. Y entonces justo en x igual con 0 yo tengo que y es igual a 4 menos 0 al cuadrado y eso me queda 4. Y entonces aquí en este punto, en y igual a 4, es donde cruza la parábola. Y entonces ya con toda confianza, bueno, imagínense que si pasa por ahí, ahí está mi parábola marcada. ¿Sí? Ahora vamos con la recta. Trazo mi eje y vamos a aplicar la misma idea. Vamos a encontrar los cruces con los ejes haciendo, si x es igual a 0, esto te queda 1 menos y sobre y cuartas es igual a 0. Paso este del otro lado y te queda que 1 es igual a y sobre 4. 4 está dividiendo, pasa multiplicando, 4 por 1, 4. Y eso te queda y igual a 4. Entonces aquí tenemos que si x es igual a 0, y es igual a 4. Entonces estamos en este punto. Ahora el otro cruce. Si y es igual a 0, entonces x es igual a 1. ¿Sí? Porque y entre 4 es 1. Entonces aquí en 1 es por donde va a pasar la gráfica. Imagínense que es una línea recta, ¿no? ¿Sí? Y era lo que habíamos dicho, ¿no? Que era una pendiente negativa. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahora hay que juntarlas, ¿vale? Vamos a hacer espacio, ¿sí? Y vamos a volver a trazar las gráficas, ¿sí? Entonces borramos y graficamos. Por un lado tengo a la parábola, que aquí es justo en menos 2, y aquí es 2, y aquí es y igual a 4, ¿no? Y la recta pasa de este lado. No tan así, pasa así. Y la parábola, perdón, déjenme la hago más acorde. ¿Sí? Y entonces necesitamos encontrar este punto de intersección. El área que nos piden es justamente esta. ¿Sí? Entonces recuerden, esta es y igual a 4 menos x al cuadrado. Y la recta es x igual a 1 menos y cuarta. Y sobre 4, perdón. Y entonces, ¿qué nos dice la
la fórmula. Nos dice que el área va a ser igual a la integral de a b de la función f de x que esté por arriba menos la función g de x que esté por abajo con respecto a x. ¿Sale? Entonces, como estamos integrando con respecto a x, los intervalos a y b tienen que ser los intervalos en x, justamente este y este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrarlos? Bueno, ya sabemos que uno es el 0, ¿no? Aquí está el 0. Y ahora, ¿cómo encontramos el otro? Pues muy fácil. Simplemente sustituimos el valor de x o despejamos el valor de y de la recta y lo sustituimos en el otro, que creo que es la forma más fácil. Entonces tengo x es igual a 1 menos y sobre 4, quitamos este 4 horrible, multiplicamos aquí por 4, cada término por 4, y nos queda 4x es igual a 4 menos y. Despejamos el y, pasamos esta y de este lado, 4x de este lado, y te queda que y es igual a 4 menos 4x. Lo sustituimos en la parábola y te queda que 4 menos 4x es igual a x al cuadrado. Perdón, 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Este 4 con este 4 se va y te queda menos 4x es igual a x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, perdón, aquí es un menos. Y finalmente te queda 4x multiplicando por un menos igual a x cuadrada. Una x se va con una x y te queda que 4 es igual a x. Y aquí está el otro punto de intersección junto con el 0. Entonces los límites de integración va a ser de 0 a 4. ¿Sí? De 0 a 4 de qué función está por arriba. Por arriba está la parábola. Entonces te queda 4 menos x al cuadrado menos, aquí ya tengo que despejar la y, entonces tengo que usar la función g de x va a depender de x, entonces tiene que estar despejada la y tiene que ser función de x o f de x o g de x, ¿no? O sea, la y tiene que estar despejada, eso es a lo que me refiero. Y entonces te queda 4 menos 4x, todo eso diferencial de x. Vamos a hacer más espacio. Y esto te queda la integral de 0 a 4 de 4 menos x al cuadrado menos 4 más 4x. Nuevamente este con este se va. Diferencial de x. Eso es igual a la integral de 0 a 4. Perdón. De 4x menos x al cuadrado. Diferencial de x. Separamos. Vamos a hacer espacio aquí para que no nos revolvamos. Y nos queda que es la integral de 0 a 4 de, bueno, el 4 sale fuera, de x de x menos la integral de 0 a 4 de x cuadrada de x. Y esto queda 4 medios de x al cuadrado menos 1/3 de x al cubo, ¿no? De x al cubo. Todo eso evaluado de 0 a 4. Entonces, eso te queda 4 medios es 2 por x cuadrado sería 4 al cuadrado. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Mejor, a mí me gusta hacerlo así, de 0 a 4. Y entonces sería 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 1/3 de 4 al cubo menos 0 al cubo. Y eso te queda 2 por 4 al cuadrado es 16 menos 0, pues queda 16
menos 1/3 de 4 al cubo es 64, menos 0, 64. Y esto te queda 16 por 2 son 32 menos 64, perdón, 64 tercios. Y eso te queda 32 por 3 son 96 menos 64 tercios. Y esto finalmente te queda 32 tercios, unidades cuadradas. Y eso es el área. ¿Sí? El área de este pedacito. ¿Sí? Igual, si tienen preguntas o algo no les quedó claro, solo díganlo en los comentarios. El último ejercicio que nos mandan es quizá el más tardado de todos, pero también a su vez es el más sencillo porque ya hicimos la mayoría del trabajo. Y de este se trata de volumen. ¿Sí? Trata de volumen. Exactamente las mismas funciones. Y igual a 4 menos x al cuadrado y x es igual a 1 menos y sobre 4. Pero ahora va a ser alrededor del eje y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, volvemos a trazar la gráfica. Y entonces aquí tengo la parábola y tengo perdón, no pasa por exactamente el centro. Entonces, perdón, era pasado por aquí, ¿no? Justamente. Entonces, te dice que haces girar alrededor del eje Y. Y entonces nos va a salir más o menos una figura así, ¿no? Sí, ya esto está girando sobre el eje Y, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? El volumen va a ser igual a pi por la integral de a a b de, como estamos girándolo sobre el eje Y, va a ser una función de Y al cuadrado, o por la que está por arriba, menos g de Y al cuadrado diferencial de Y. Esto es porque está girando sobre el eje Y. ¿Sale? Y nuevamente los límites de integración a y b van a ser ahora en las intersecciones con los ejes. Ya tengo esta de acá arriba, ¿no? Que era 4. Ahora necesito encontrar esta de aquí, que simplemente es sustituir x igual a 4, ¿no? Que era lo que nos había salido acá. En cualquiera de las dos. Entonces te queda y es igual a 4 menos 4 al cuadrado, ¿no? Y entonces y es igual a 4 menos 16 y esto es igual a menos 12. Entonces aquí es menos 12. Entonces los límites de integración, esto es pi de la integral de menos 12 a 4. ¿Sí? Y aquí nuevamente pues tengo que escribir las funciones ahora con respecto a y. La recta pues prácticamente ya está en función de y. O sea, tengo que despejar x para pronto. Entonces tengo que y es igual a 4 menos x al cuadrado. Paso la x del otro lado y la y del otro lado y te queda que x al cuadrado es igual a 4 menos y. De aquí yo tengo que despejar y te queda más menos la raíz de 4 menos y. Y entonces, ¿cuál de las dos me quedo? Me estoy fijando que la gráfica es del lado derecho. ¿Y de qué lado estoy? Del lado de los positivos, ¿sí? Entonces me voy a quedar con la positiva. Entonces, la función que me voy a quedar es la raíz de 4 menos y. ¿Y quién está por arriba? La que está por arriba es la parábola, ¿no? Justamente esta. Y entonces esto te queda raíz de 4 menos y, todo eso al cuadrado, menos la que está por abajo, que es 1 menos y sobre 4 al cuadrado diferencial de y. Entonces esto te queda pi de la integral de menos 12 a 4, raíz con cuadrado se va, y te queda 4 menos y menos, expandimos este binomio y te queda 1 menos y medios más
y cuadrada sobre 16. Diferencial de y. Solo expandí este binomio, ¿no? El cuadrado del primero, signo del de en medio, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Quitamos el menos y esto te queda pi de la integral de menos 12 a 4 de 4 menos y menos 1 más y medios menos y cuadrada sobre 16 diferencial de y. ¿Vale? Hacemos las restas pertinentes, borramos aquí y te queda, esto es igual a pi de la integral de menos 12 a 4 de 4 menos 1, 3. Menos y más y medios, te queda menos y medios, menos y cuadrada sobre 16, diferencial de y. Y ahora sí, separamos, y eso te queda pi por 3 veces la integral de diferencial de y, de menos 12 a 4, menos 1 medio de la integral de y diferencial de y de menos 12 a 4 menos 1/16 de la integral de y cúbica de y cuadrada diferencial de y. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y entonces borramos aquí. Nuevamente les repito que si tienen alguna pregunta, algo no entendieron o hice algún paso que no logran captar, díganme en los comentarios. Y entonces ya integrando te queda 3y evaluada de menos 12 a 4 menos 1 medio que multiplica a 1 medio de y cuadrada evaluado de menos 12 a 4 menos 1/16 que multiplica a 1/3 de y cúbica evaluado de menos 12 a 4. Entonces te queda 3 por 4 menos menos 12. Acuérdense, es superior menos el inferior, pero este ya trae su propio signo. Menos 1/4 de 4 al cuadrado menos menos 12 al cuadrado. Menos 1 sobre 48 de 4 al cubo menos menos 12 al cubo. ¿Sí? Entonces disculpen por eso. Esto te queda 3 por... ahí todavía falta esto. Multiplicarlo por pi, ¿no? Todo esto por pi. Entonces te queda 4 más 12 menos 1/4 que multiplica a 16 menos 144 menos 1 sobre 48 que multiplica 4 al cubo es 64 y 12 al cubo son 1728, sería más 1728 y todo eso por pi, ¿no? Entonces queda pi que multiplica a 3 por 16 menos 1/4 de menos 128 menos 1/48 que multiplica a 2261, ¿no? Sí está bien, ¿no? 2261 porque 64 más ahí donde dejé, acá está,
12 al cubo, sí está bien. Ah, no, es 1729. Sí, yo estoy incorrecto. 1729. 1700. No, pero es que aquí es negativo. No, sí estaba bien, ¿no? 64. 4 al cubo sí es 64. Y 12 al cubo es 1728. Más 64. Entonces sí estaba bien. 1792. Sí, a veces se te 4PA, ¿no? No pasa nada. ¿Sí? Y entonces esto te queda pi por 48 más 128 cuartos menos 1792 sobre 48. Ajá. Y esto finalmente te queda 48 más 128 cuartos te da 80 menos 1000. A ver, déjenme hacer bien las cuentas. Esto es pi por 128 cuartos. Eso es 32, ¿no? Entonces te queda 48 más 32 menos 1792 sobre 48. Y ahora sí, esto es pi más esos son 80 menos 1792 sobre 48. Y esto es igual a pi que multiplica a bueno, ya te queda 128 tercios. Y entonces finalmente, déjenme borrar aquí, ya nada más para terminar. Perdón, es que a veces se te cuatropean las operaciones, ¿no? Entonces no pasa nada. Nada más hay que tener conciencia de que pues hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces volumen es igual a 128 tercios de pi. ¿Sale? Bueno, pues sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, que haya quedado claro y sobre todo pues que les haya servido. Si les gustó, compártenlo y pues nos vemos en otra ocasión, en otro examen. Y si les gusta, pues compártanlo. Acuérdense que todo está al alcance de sus manos, solo anímate.